Hola, soy Ana Torrent. Estoy aquí porque me han invitado para hablar de cine. Hablar de cine me gusta casi tanto como hacerlo, pero sobre todo estoy aquí porque me han dicho que iba a ser madrina del programa. Y tengo mucha curiosidad por saber en qué consiste esto de ser madrina. Así que seré la madrina hoy de Días de Cine. Brenda Chapman y Angelina Jolie reinventan el mundo de los cuentos en Érase una vez. Marcado por la pandemia, se celebra online la 58ª edición del Festival Internacional de Cine de Gijón. Francés universal, clásico y moderno, en Días de Cine recordamos a Louis Malle cuando se cumplen 25 años de su muerte. Bueno, pues yo claquetas nunca he tenido, que mucha gente tiene en su casa, yo no. Claro, es el cine, el símbolo, ¿no? Pero a mí la claqueta era algo que no me gustaba mucho, porque como empecé pequeña era como el momento, como que bueno, me explicaban, me contaban, estábamos ahí medio jugando, hablando, pero de pronto yo ya sabía que cuando eso se ponía delante de mi cara y daban la claqueta, entonces me ponía, no me gustaba, no tengo yo muchos recuerdos así, lo asociaba como a ya se acababa el juego, ¿no? Pero bueno, ahora no, ahora ya no lo asocio a eso, ahora es lo contrario, ahora empieza el juego. Il y avait 2000 candidats et parmi les 20 derniers, c'est ça le signe. Tu peux pas me faire ça. Mina, elle peut t'accompagner. Mina? Oui, d'accord, n'importe quoi. Et pourquoi pas? Papa, s'il te plaît, on habite dans la même ville, ça fait au moins un an qu'on s'est pas vus. Disfrazar el drama con la amabilidad de la comedia viene resultando una fórmula especialmente rentable en el cine francés de los últimos tiempos, mecanismo al que bien podría adscribirse esta Iré donde tú vayas que ahora se estrena, dirigida y protagonizada por Géraldine Nakache, hermana de Olivier Nakache, codirector de la muy exitosa Intocables, que renovó la receta. Iré donde tú vayas cuenta la historia de dos hermanas muy diferentes y distanciadas, una cantante y la otra, encarnada por la muy solvente Laila Betty, a una terapeuta, dos temperamentos diametralmente opuestos que un padre recalcitrante y controlador intenta reconciliar, provocando que viajen juntas a una audición de la primera como aspirante a corista de la superestrella canadiense Céline Dion. C'est un accomplissement pour toi de chanter pour Céline Dion? Avec? Je chantais avec Céline Dion, pas pour Céline Dion. Una propuesta que da por sabidos los sentimientos y las emociones que el espectador debe experimentar en cada momento. Elle a raison, Gilberte. C'est toi qui as le cœur fermé à triple tour. Ça pourrait être les paroles d'une chanson de Céline Dion. Ouais. A veces, cuando taconeo, siento que me meto en la tierra. Tras su estreno en el pasado Festival de Sevilla, la directora argentina afincada en España, Lupe Pérez García, estrena su interesante y cuidado documental Pa' atrás ni pa' tomar impulso. Este es el lema en la vida de la bailaora de flamenco Carmen Mesa. Se cuentan muchas cosas bailando, y cantando, y cocinando. De Córdoba a Argentina. En 2007 se marchó para cumplir su sueño y a pesar de echar de menos a su familia, a su gente y su tierra, se quedó allí. Se lleva lo mejor que se puede, pero hay momentos que se roza ese vacío. ¡Ay, yo no tengo! Abuelita, quería pedir por mi hermanita que siempre baile. Además de dar clases, creó un espectáculo en el que fusiona su arte y la cocina. Por cocinarle un pollito a un argentino, se me torció el destino. Y ahora aquí me veis, en Argentina, pero sin el galán argentino. Vive por el flamenco, que lleva incluso a unas niñas que viven en un lugar recóndito de los Andes. Yo tengo tantos hermanos. El documental desprende la pasión por el flamenco de Carmen Mesa, toda su fuerza y su arte. Hasta que estos dos hitos estén abiertos y este esté así, no voy a parar de bailar. ¿Y sabes qué? Que menos más que tengo eso.
mucha gente no le gusta la película Titanic, porque lo he oído muchas veces, y yo la verdad es que la defiendo, a mí me gustan los trabajos de ellos dos, y quizás por eso también, porque me fijo mucho en eso, pero yo disfruté, a mí me gustó viéndola, lo reconozco. Esta semana en Salas os vamos a hacer una propuesta de 2 festivales de cine que se celebran online, pero que también tienen proyecciones en salas. El primero es el Festival de Cine Italiano de Madrid, que celebra su 13ª edición y va a dar su premio de honor al productor y presidente de la Bienal de Venecia, Roberto Cicuto. El otro festival es Márgenes, que ya va por su 10ª edición. Su premio de honor va a ser este año para Oliver Lasse y tiene un ciclo en Filmoteca Española que, bajo el título Más allá del espejo, retrata a los heterodoxos españoles que en el cine han sido. Y vamos con los preestrenos. El primero de la próxima semana es Nieva en Benidorm, que es una de esas películas españolas muy esperadas. Se retrasó su estreno por la pandemia y ya llega a las pantallas el día 11. El día 30 de noviembre va a ser preestrenada para todos vosotros con la presencia de Isabel Coixet, Premio Nacional de Cinematografía. Y el martes volverá a empezar la nueva película de Philida Joy, que es la directora de Mamma Mía o de La Dama Hierro. Volverá a empezar no tiene nada que ver con la película de Garci, porque su título original es ella misma, Herself. Y el jueves de la próxima semana, un tercer preestreno, Nuestros mejores años, película dirigida por Gabriele Mucchino, el director del Último beso. Esta película, Nuestros mejores años, estupenda, una crónica de amistades a lo largo de los años en Italia. Bueno, y queremos recordar que siguen editándose estupendas cosas en DVD y en Blu-ray para aquellos que les gusta el formato físico. Por ejemplo, ha sido editada por fin, como debe ser por su calidad, Dersu Uzala, esa maravillosa película de Akira Kurosawa sobre ese personaje increíble que fue ese pequeño cazador de la taiga que fue Dersu. Y este documental, Woman Make Films, de Marcus Sins, que de alguna forma acompaña a su anterior documental, que fue Una odisea del cine, cuenta la historia del cine hecha por las mujeres, una historia desconocida absolutamente para casi todo el mundo, incluidos nosotros mismos. Bueno, y ya terminamos con uno de esos libros que tanto nos gustan en el de cine. En este caso es Sangre, sudor y puños, el boxeo en el cine, de Alfonso Bueno López. Las películas de boxeo son una de las mejores metáforas de la vida y viene muy bien saber que en tiempos duros conviene irse al rincón a aguantar hasta poderse recuperar. Bueno, pues esto que tengo aquí, tan bonito y que me recuerda a una famosa foto de François Truffaut, es el premio que nos ha dado el Festival de Cine de Cartagena en su 49ª edición y que no hemos podido ir a recoger por la pandemia, pero nuestro corazón está con vosotros, con el festival. Muchísimas gracias en mi nombre y en el de toda la gente que hace posible el programa y esperamos otro año poder estar con vosotros. Muchísimas gracias. Se celebra en estos días, entre el 22 y el 28 de noviembre, la edición número 49 del Festival Internacional de Cine de Cartagena, un certamen caracterizado por una programación heterogénea y exigente que este año se acoge a la modalidad online para adaptarse a las circunstancias excepcionales que exige la pandemia. ¿Quién nos iba a decir a nosotros y a tantos otros festivales que íbamos a tener que salir de nuestro terreno natural, de las salas de cine, y meternos en un terreno nuevo para nosotros como es el virtual? Concurso de cortometrajes llegados de todas las latitudes, secciones dedicadas al mejor cine europeo, retrospectiva al expresionismo alemán o revisión de los títulos emblemáticos que han marcado la historia del propio festival. Hemos tenido que adaptarnos a la situación y a las circunstancias y lo que pensamos es que al menos este festival ha llegado a mucha más gente, ha llegado a mucho más público y que desde toda España han podido conocer el FIC, el Festival Internacional de Cine de Cartagena, y sus contenidos. Será en la plataforma Filmin, en los canales Vimeo y YouTube, donde se podrán seguir estos contenidos, y nosotros agradecidos por su premio a la difusión cinematográfica otorgado a Días de Cine. Me hubiera gustado interpretar el personaje, por el personaje y por la actriz, el personaje que hace Gina Rowlands en Opening Night. Me encanta. Est-ce qu'on peut me faire entendre la musique, s'il vous plaît? La musique, s'il vous plaît. Atípica en duración y formato, Luxa Eterna nos permite saborear durante 52 minutos el paroxismo visual de uno de los directores más peculiares en activo, Gaspar Noé. Saint Laurent, la marca de ropa, ¿te gustaría que te financiemos un cortometraje?
Y le dije, sí, por supuesto, pero ¿cuál sería el mejor lugar para mostrar un cortometraje? Y digo, el Festival de Cannes. Y eso era en febrero, así que en una semana vine con la idea, vi quiénes son los representantes de la marca y de lejos las dos que me interesaban más eran Charlotte Gainsbourg y Beatriz Dalle. Y 2 semanas después estábamos filmando esta película. En 5 días, 2 meses después, estamos proyectando en Cannes. Luxa Aeterna parte de la obra de Dreyer, Dies Irae, para hablar de los intramuros, en muchos casos ponzoñosos y frenéticos, de la industria cinematográfica. Pero estuve asistiendo a filmaciones de amigos míos y todo el mundo se odia y es como... a veces pasa la filmación de alguien y te parece que estás en el Titanic y 6 meses después, 1 año después sale una película. Cuando uno va a un restaurante no sabe qué pasa en la cocina, quizá la gente se está acuchillando en la cocina, pero la comida está buena. Dis-moi que tu savais pas. On savait, on sait que c'est une actrice, mais c'est un premier film. Tu as déjà tourné avec des gens incompétents, tu les as drivés, je ne vais pas citer de nom, tu as tourné avec les plus grands, et parfois tu as eu des boulets. Oui. Et là, on n'a qu'un boulet. Oui. Habla también de la cosificación y abuso al que se somete con frecuencia a las actrices. Y m'a éjaculé sur la jambe. No es una película feminista porque soy hombre, ¿no? En el cine las mujeres son consideradas como objetos muchas veces delante de la cámara, pero también dentro del equipo. ¿Cómo surgió de la nada esta película? Medio que traté de divertirme haciendo algo que no había hecho. Mi padre es pintor, para mí un pintor es un artista, los poetas menos. Cuando uno hace cine como otros hacen montañas rusas, así que es una experiencia más como un juego de diversiones, como un parque de diversiones. Propones un juego y lanzar la película en esas condiciones y sin estar preparado era como un chiste, pero hay chistes que salen bien, hay chistes que salen mal, y este salió bien. La cinta se abre con una cita de Dostoyevsky exaltando la sensación previa a un ataque epiléptico y Noé parece empeñado en provocarnos uno. Tras su proyección en el Festival de Sitges 2019, puedo asegurar que lo logró en algunos espectadores. La urgencia de presentar el proyecto en Cannes impidió la realización del mismo en un plano secuencia, pero Noé supo crear, mediante la división de pantalla, la experiencia inmersiva que perseguía con este mediometraje. Seguramente menor en su filmografía, pero de obligado visionado para sus admiradores. Eso sí, tomad una biodramina antes de abordarla. Me hubiera gustado mucho trabajar con Marlon Brando. Me hubiera dado miedo también, pero me hubiera fascinado él y su trabajo y cómo era. Por ponerlo algo más posible, más cercano, me gustaría mucho trabajar con Eduard Fernández. Siempre me ha llamado la atención y me encantaría trabajar con él. Con la ciudad confinada y cerrados todos los caminos, el Festival de Gijón, que alcanza su edición número 58, ha hecho de la necesidad virtud, renunciando a la presencia del público ante las taquillas y en las salas, renunciando a la fiesta y a la calle, pero reivindicando lo principal, las películas, que se han podido ver por un precio módico a través de 2 plataformas en línea. Creo que es muy importante pues, no dejar huérfanas a las películas, es decir, no dejar esas películas sin un estreno en España, sin la posibilidad de conseguir una serie de premios, que también son muy importantes para su distribución, no dejar al público tampoco sin películas, digamos que no tirar por la borda, ¿no?, todo el trabajo que se ha hecho durante el año, y también no dejar a una parte del equipo pues, sin trabajo, ¿no?, que creo que también es importante para nuestro sector. Es el de Gijón un festival con ciertas particularidades. Una novedad chocante es que no tiene una, sino 3 secciones oficiales de largometrajes, además de la competición de cortos. El poder tener 3 premios de 10.000 euros, ¿no?, y que haya 3 películas premiadas, y además a todo ello vamos a añadir 3 nuevos premios para la distribución en España, que creo que es muy importante porque además el 90% de las películas del Festival de Gijón no tienen distribución en España, que yo creo que es algo importante y que nos convierte pues, en un evento de apuesta, ¿no?, y no de preestrenos, que creo que es algo que también hay que subrayar. Lo que sigue es solo un ramillete escogido al azar de lo que ha podido verse en concurso durante estos días. La película que encendió las primeras luces se encuadraba en la sección Álvar, dedicada a autores de madera noble, asentados.
Se trata de una comedia plena de sensibilidad y fino sentido del humor, que no se tiene a sí misma por importante ni busca la risa ni el aplauso fáciles. Al abordaje está muy en la línea, actualizada con los tiempos, del viejo maestro Romer y sus cuentos morales. Evidentemente es una comparación muy halagadora, puesto que Romer es un gran cineasta al que yo admiro enormemente. Romer es un extraordinario pintor de los sentimientos, y es cierto que en mis películas, y en particular en Al abordaje, yo también me lanzo a la pintura de los sentimientos. También en la misma sección, y también comedia francesa, Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait, que podría ser las cosas que se dicen y las que se hacen, es muy francesa en el mejor sentido de la expresión, es decir, agradablemente ligera, pero inteligente y nunca banal, y parte del conocido esquema yo te cuento mi historia y tú me cuentas la tuya. Hablamos del amor, claro. J'ose même pas imaginer ce que François penserait s'il savait que je te racontais tout ça. Mi película plantea preguntas y convoca al espectador a mirar a su propia intimidad. Yo creo que en el cine sucede algo siempre que suceda algo en nosotros, los espectadores. First Cow, o La primera vaca, demuestra que un western, además de violento, también es un territorio donde florecen la ternura y la amistad. El filme de Kelly Reichardt comienza de una manera similar a Lone Star, aquella joya de John Sayles, es decir, mediante la inquietante aparición de unos huesos enterrados y un largo flashback posterior, y tampoco pasará desapercibido. Unidos empuñamos las armas en octubre. Muy distinto, aunque el título mencione al mismo animal, es Vaca mugiendo entre ruinas. Ramón Lluís Bande, habitual del festival, toma ese dramático y bello título de una pintura de Nicanor Piñole para rescatar del olvido un fragmento de la historia de España y de Asturias, entre agosto y octubre de 1937. Más allá del acta notarial histórico, que también esa apariencia de película de archivo, lo que esconde realmente es una elegía, ¿no? Y que yo creo que enlaza con las elegías de Sokurov, y que él tiene una frase muy chula que creo que encaja perfecto para la película y para la pregunta, que es: no es una investigación histórica, no es una investigación política, es una manera artística de pensar. One of These Days guarda semejanzas con Danzad malditos, el viejo clásico de Sidney Pollack, pero mutando el concurso de baile por una insólita competición para ganar un vehículo. La América profunda, la que ha generado gente empobrecida que se bate con uñas y dientes para salir a flote, es retratada en esta producción alemana con ojos comprensivos y piadosos. Creo que hay grandes diferencias entre ambas películas, y la más notable es debida a la estructura de la mía, por el flashback del final. Estamos viviendo una Caracas que no se puede salir. En la sección Terres en Trance, dedicada al cine iberoamericano, hemos encontrado un filme venezolano recio y áspero, La Fortaleza. Al estar protagonizado por un individuo que padece fuertes crisis y combate la soledad y el aislamiento, al tiempo que trata de alcanzar algún tipo de redención, es inevitable recordar algunas obras del temprano Werner Herzog, con la cámara pegada a Jorge Thielen-Hederich, actor para la ocasión y padre real del director. Transoceánicas conecta Barcelona con Buenos Aires, Meritxell Colell con Lucía Vasallo. Cuando el cine es el aire que se respira y la imagen en movimiento solo tiene que pedirse permiso a sí misma para existir, para comunicar sensaciones y emociones, surge una película como esta al margen de casi todos los caminos. Una película para la que el concepto de documental es radicalmente ajeno y el de documento se queda muy corto, burocrático. Y lo cierto es que esas cartas escritas, como dice Lucía, y también ese ir y venir de imágenes que íbamos acumulando, se convirtió en la idea de un largometraje cuando nos seleccionaron en el Work in Progress de Málaga.
y como que empecé a entender que había una película y me acuerdo que las primeras veces vernos a las dos en tanta situación íntima me costaba bastante. La sección Retuellos, brotes en asturiano, recoge obras tempranas de sus autores. En Amor sin ciudad se agrupa un total de 11 historias de diversas duraciones y tratamientos, que reflejan las vivencias reales de quienes las protagonizan, chicos de entre 16 y 23 años de edad, que unen a su fragilidad emocional propia de la edad una vulnerabilidad que la sociedad les ha impuesto. Me encanta cómo te queda, de verdad. Es una especie de camino que... Se mezclan historias, se transforman historias en el camino, hay personajes que forman parte del equipo, otros personajes como Gloria, que tiene 102 años, que aparece en nuestro camino y entra también. Pero por eso es importante que encuentren en ese proceso y en ese resultado, en esa peli, un lugar para la belleza, un lugar donde hayan sido capaces de reescribir su relato. Wildland es un brote de ese tronco fecundo que es el cine negro nórdico. Jeanette Nordahl describe un mundo de delincuencia en el que la violencia la ejercen, como es habitual, los hombres, pero las riendas descansan en manos femeninas. La madre solo pierde los nervios cuando ve en peligro a sus cachorros, pero solo es un momento. Enseguida vuelve a la calma y encuentra el modo de protegerlos a toda costa. Definimos esta película como un drama mafioso. Nos parece que tiene sentido porque tomamos prestados algunos elementos que contiene ese género. La sesión de clausura de este Festival de Gijón se reservó para la ópera prima de nuestro compañero de Radio 3, director del Séptimo Vicio, Javier Tolentino, el documental Un blues para Teherán. Enamorado de Irán, de su cultura, su cine y sus gentes y su música, Tolentino nos habla de Irán, claro, el título lo anticipa, y lo hace con el estilo visual y narrativo de sus cineastas iraníes de cabecera, Kiarostami muy especialmente, pues participó en los talleres que el maestro persa impartió en España. Sí, es una carta a los cineastas que a mí me han gustado, o sea, que son todos los de la primera época de iraní y que cambiaron y modificaron el cine iraní para bien. No solamente el cine iraní, como diría Scorsese, que es un enamorado también del cine iraní, ha cambiado las formas del cine de la no ficción, ¿no? Para completar nuestro recorrido, una perla en formato corto que llega con el sello de la Semana de la Crítica de Cannes. Aquí se percibe un aroma muy prometedor tanto por el contenido como por sus formas. Es obligadamente breve, pero permite vislumbrar a una cineasta que dará que hablar. El Festival de Gijón ha ganado la apuesta y le ha ganado el territorio al virus. El cine siempre es seguro portador de la esperanza. La mexicana sin señas particulares retrata uno de los dolores más profundos que existen, el de una madre que busca a su hijo en medio de un contexto de desaparición, violencia y migración. Un valiente y duro viaje de una mujer entre las fronteras de México y Estados Unidos. Se fueron una semana después, pero ya pasaron 2 meses. En 2011, Fernanda Valadez escribió un corto que después se ha convertido en largo, inspirado en una noticia periodística sobre unos jóvenes que partieron rumbo a la frontera y de los que nunca más se supo. Me dejó a mí con esta pregunta de qué está pasando con toda esta gente que desaparece, migrantes, trabajadores, gente que en las carreteras era secuestrada, y los posteriores viajes de sus familiares en su búsqueda. Viajes terribles de fosa en fosa, de morgue en morgue, buscando pistas o respuestas. No lo puedo identificar. Eso no es mi hijo. Si usted no lo reclama, lo van a llevar a la fosa. Me está amenazando. No, solo le digo que si no lo reclama, se irá a la fosa común. Paralelamente cuenta otra historia, la de un joven deportado de Estados Unidos que regresa a México para encontrarse con su madre. Sin señas particulares, realizada mayoritariamente por mujeres, cosecha premios por donde pasa, como Horizontes Latinos en San Sebastián o el del público en Sundance.
Detrás se nota que hay una gran labor de investigación apoyada en casos de matanzas y desapariciones que siguen sucediendo. Lo que tratamos de hacer fue investigar mucho en cuanto a la experiencia de los supervivientes, la experiencia de las víctimas y los familiares, y después lo que hicimos en el guión fue tratar de olvidarnos un poco de los datos históricos para tratar de escribir una historia que humanamente fuera coherente. Apareció su maleta, pero él no. No voy a volver hasta encontrarlo. Extraordinaria ópera prima, realizada con poco presupuesto y mucha libertad, sobria y conmovedora, con escenas poderosas y una escalofriante verdad. Me hubiera gustado mucho trabajar con Cassavetes. Me hubiera encantado conocerle y disfrutar de su cine. Aquí en España me gustan mucho los Moriarty. Me han gustado muchísimo las películas Andía, Loreac, me encantaría conocerles y poder trabajar con ellos. Sorogoyen me gusta mucho, Carla Simón me gusta, hay varios. Los actores y amigos desde hace 2 décadas Javier Botet y David Pareja, junto al director y también amigo Óscar Martín, se han creado un proyecto a la medida. Le tengo un especial cariño porque la escribo yo con un par de amigos con los que hicimos la peli, porque Óscar y Elena, director y productora, digan vamos a hacer una de tus historias. Es pero súper especial. Amantes del cine fantástico, como los que más, Amigo bebe de títulos como ¿Qué fue de Baby Jane? O Misery, con infinidad de referencias también al fantaterror español para construir una historia sobre los sentimientos de culpa y las relaciones de dependencia. Vamos a transmitir aquí una cosa muy seria ahí de las relaciones humanas y tal, ¿no? Queríamos tratar todo eso, pero lo queríamos tratar distendidamente. Los teníamos como referencia, pero para darle un toque más ligerito, ¿sabes? Más a nuestro rollo. Es una historia de culpa, pero también es una historia sobre los cuidados, ¿no? De los juegos de poder que se establecen entre pues, el cuidador y la persona que es cuidada. Yo creo que hay tema para poder indagar y poder ver que hay también cosas más sociales o políticas. Resaltan las actuaciones de Botet en el papel de víctima de un accidente de tráfico y de su atormentado cuidador, David Pareja, en esta película que llega tras pasearse con éxito y premios por festivales como Sitges, Nocturna o Molins. ¿Os queréis callar ya? Por favor. ¿Y a este qué le pasa? Bueno, Ana Torrent, es un placer para nosotros tenerte en Días de Cine de madrina, que espero que ya sepas lo que es. Ya me voy enterando, ya sí, ya sí. Y bueno, oye, ¿qué es? Muchas preguntas. Bueno, estás haciendo un teatro ahora aquí al lado, ¿no? De donde estamos, una obra clásica, casi del siglo XX, Las Criadas. Sí. ¿Cómo es hacer teatro ahora mismo en estas circunstancias que vivimos? Pues está siendo muy sorprendente porque el público, bueno, está lleno, prácticamente desde el principio. El público ha respondido muy bien. Yo creo que el público lo necesita. Ana Torrent, decir este nombre es hablar de un nombre muy importante del cine español porque ya unas cuantas décadas, empezaste muy pequeña, pues tu nombre está asociado a momentos míticos del cine español, bueno, desde, por supuesto, El espíritu de la colmena. En otros casos, a otros actores digo, ¿cómo hiciste tú para querer ser actriz o actor, ¿no? En tu caso creo que es algo distinto, ¿no? Y creo que me lo cuentes. Sí, yo creo que es distinto porque yo no lo elegí. Yo creo que normalmente la gente es algo que elige y yo no. Me eligieron en el colegio por casualidad. Nadie en mi familia tenía absolutamente nada que ver con el cine o con el teatro, con nada relacionado. Y de hecho al principio yo no tenía muy claro que quería seguir haciendo cine. ¿Qué es el cine para Ana Torrent? El cine es imagen, ¿no? Es imagen, el cine te entra por los ojos. Cuando tú lees un libro o ves una obra de arte o ves un cuadro, te deja más a la imaginación. El cine te la conduce más, ¿no? Es más la mirada del director. ¿Qué pensaba la niña Ana Torrent cuando veía a su personaje del espíritu de la colmena mirando una pantalla en El espíritu de la colmena? A mí supongo que me vería rara, supongo, pero sí me acuerdo lo que pensaba cuando veía Frankenstein. Cuando
Cuando tienes 6 años, la realidad y la fantasía todavía no la distingues. Y yo no la distinguía. A veces te pesan ciertas cosas, ¿no? O a ciertas personas que le pueden pesar, que a lo mejor durante muchos años le hablen de lo mismo, le reconozcan esto. Pero claro, en este caso, al mismo tiempo estoy orgullosa y me parece... Pues eso, yo no lo elegí, de pronto estás en películas que son importantes en la historia del cine, ¿no? Pero dices que tú no lo elegiste, pero el cine sí que te debió elegir a ti, porque Espíritu de la Colmena, Cría Cuervos, luego haces El Nido, ya más mayor, que también es una película muy importante del cine español, que fue candidata a los Oscars. Sí, ahí ya sí, esa me la leí, porque yo creo que El Espíritu de la Colmena y Cría Cuervos ni me leí las historias, la leían mis padres. Con 18 años o así me puse a estudiar, aparte de la carrera que empecé, Geografía e Historia, pues empecé a estudiar clases de interpretación. Y entonces ahí, claro, ahí descubro lo que es ser actriz. Ahí descubro que me gusta de verdad ser actriz y que quiero ser actriz. Hay otra Ana Torrent que conocemos, que, bueno, que de repente, pues, por ejemplo, en Tesis de Alejandro Amenábar, pues es otro bombazo, ¿no? de película, ¿no? O sea que estás presente, digamos, en 2 etapas de tu vida, en momentos claves del cine español. Sí. Pues otra casualidad. Me llamo Ángela. Me van a matar. Tenía tan claro el montaje, tan claro todo, tan claro lo que tenía que rodar, los momentos, lo que iba a entrar, lo que no hacía. O sea, era una cosa muy sorprendente. Entonces sí sabíamos que algo, bueno, que mal no lo hacía y que lo estaba haciendo muy bien y que tenía mucho talento. Ahora, luego ya es un misterio si luego va a resultar, va a pegar, pero sí sabíamos que demostró ya en el rodaje claramente que era una persona dotada para esto y con una claridad y con un talento. Antes, viendo la foto de Cría Cuervos, has comentado, aquí también llevaba pistola. Sí. Porque llevaste pistola por lo menos 2 veces, ¿no? Sí. Tendría que hacer memoria si alguna más. No, yo creo que no. Sí, es verdad, en muy diferentes momentos y situaciones, pero sí. También un personaje potente en Joyes. Y Joyes es otro personaje, sí, muy potente, muy interesante también de hacer, de acercarse a él y de, bueno, pues intentar no estar de acuerdo, ¿no?, con lo que hace o no, sino entender ¿no?, qué es lo que tenemos que hacer, ¿no?, defender, entender el punto, el lugar donde están y por qué. Y luego, pues ahora más recientemente, en Nieva en Benidorm, la nueva película de Isabel Coixet, que hace un personaje también misterioso, diríamos, ¿no? Silencioso. Muy silencioso, apenas hablo. Sí, muy bonito trabajo. Ahora que hablamos a veces, ¿no?, de las salas de cine, yo creo que hay algo ahí, yo confío en que las salas de cine, porque hay algo que no es lo mismo en tu casa, en tu pequeña pantalla, hay algo, porque cuando tú estás en una sala o en un teatro, aunque la experiencia la vives tú y estás mirando tú, pero hay algo conjunto, lo estáis compartiendo a la vez en un momento, sois testigos en ese momento a la vez. Y yo creo que eso se siente o se nota, ¿no? El pasado mes de marzo, casi de la noche a la mañana, nuestras vidas cambiaron radical e inesperadamente. Un estado de alarma, un confinamiento de toda la población y unas cifras escalofriantes que nos indicaron cada vez con más rapidez que una pandemia asolaba nuestras vidas y se llevaba a muchas de ellas. Sabes que has estado 57 días en la UCI y casi 50 has estado en coma inducido, has estado dormido. Y sabes que en ese tiempo el mundo se ha parado, que la gente no sale de casa, estamos todos sin saber cuándo vamos a volver a ver a nuestra gente. Hernán Zing, reportero, escritor, cineasta y productor, cogió su cámara y se lanzó a ese vacío inexplicable por el que nadie podíamos transitar para rodar y mostrar al mundo qué estaba sucediendo dentro de esas UCIs, morgues, ambulancias. Mi objetivo era, de todo el estado de alarma, los mayores puntos de vista posibles. Pues estuvimos en morgues,
estuvimos en funerarias, estuvimos en residencias, en puestos de control de la policía, de la Guardia Civil, en UCIs, en ambulancias. Quería dejar un retrato coral. Esto va a ser un tsunami que nos va a arrasar. No somos capaces de entender el tamaño del camión que va a arrasarnos. Un equipo de 12 personas, 20 horas al día, logró no sin dificultad grabar la tragedia invisible, sin rostro. Su profesionalidad le impidió cumplir el confinamiento para conseguir una película documental que es ya histórica, 2020. El público se va a encontrar con lo que no ha podido ver. El nombre y apellido y el rostro de la gente que murió. 6.000 ancianos en Madrid. Es una generación que levantó este país, una generación a la que debemos todo y que se ha ido por la puerta de atrás. Cuando llevabas un mes sin poder verla por el confinamiento y que no tengas la oportunidad de despedirte de la persona que te ha dado la vida. Nacido en Siria, nacido en Gaza, morir para contar, lucha de gigantes, la guerra contra las mujeres, son títulos de los magníficos documentales de Hernán Zing, que ha vivido en primera persona guerras, epidemias, hasta 2020, cuyo rodaje no ha sido ni un ápice más sencillo que cualquiera de los otros, al contrario. He trabajado mucho en Afganistán, en Somalia, en Congo. Este ha sido el trabajo más difícil de mi vida. En 2020 nos encontramos con un documental que humaniza las cifras de los informativos, un espejo de lo que sucedió durante 2 meses y medio, con imágenes increíbles cargadas de verdad. Bájale cabecero. Quizá aún hoy duela verlo, o tal vez sea necesario para recordarnos que no hay que bajar la guardia. Entonces a mí no me importa que esté el corte perfecto ni la música perfecta, lo que yo quiero es esa verdad y quiero que la gente la vea, y en este caso que la vea rápido, porque es como una campaña de la DGT. Hasta que no lo ves no entiendes lo que está pasando realmente. 2020 ha ganado 2 premios en el Festival de Cine de Huelva. Hoy se estrena en salas este trabajo único, recomendable, que evidencia la parte emocional de un momento de la vida que nos cambió para siempre. Nunca me han gustado las películas del oeste y los musicales tampoco. ¡Llámame Vampus, coño! La idea era tomar un personaje que ya existía anteriormente de un cortometraje de espectáculos que yo de alguna manera ya había diseñado, que es el señor Fetis o señor Fetz, que es un enterrador que un poco remite al mundo de Robert Louis Stevenson, los ladrones de cadáveres, y a las películas, digamos, como El ladrón de cadáveres de Boris Karloff. I'll show you how they did it, Joseph. Parecía interesante unirlo al mundo de los cómics de los años 70 y 80, cómics para adultos, revistas de terror de aquellos tiempos, los Creepy, los Vampirella. ¿Qué pasaría si hay un personaje que es un ladrón de cadáveres al que le interesa leer cómics e historias de terror? En este caso, historias de amor, pero historias de amor, como él dice, necrofílicas, ¿no? Entonces nos cuenta cuatro historias. Es un terror como muy de los años 60, no da tanto miedo, que es como más gore, que es a lo mejor un poco como más enrevesado. Hay veces que el terror no es solamente que aparezca un monstruo o el asesino o el espíritu, que tú muchas veces piensas solamente una situación que dices, madre mía, qué horror, ¿no? Y es Vampus Horror Tales. ¡No cabemos! ¡Hay espacio, que ya lo sabes! Compruébalo, por favor, que me está dando claustrofobia. El objetivo con Vampus Horror Tales es ver varias historias de terror enmarcadas en un género de terror particular, pero que tuvieras la sensación de que has visto una película completa. Por eso, somos varios directores los que dirigimos las piezas, pero el resto de equipo técnico, montador, director de fotografía, músico, sonidista, son los mismos para homogeneizar todo. La ocasión lo merecía. Era tu boda. En mi segmento que se llama La Boda, cuando me pasaron el guión de Yolanda García Serrano, dije, esto se puede hacer como si fuera un episodio de Twilight Zone, en los que salía Rod Serling, incluso el propio Rod Serling estaba en el decorado, presentaba la historia ahí, y eso da la sensación de un cuentacuentos que mira a cámara, implica al espectador y te dice, os voy a contar una historia, y sin cambiar de plano la cámara hace así, y ya están los actores ahí preparados. ¡Ah, las bodas! Siempre me ha parecido una chorrada pastelera. Tiene un aire anglosajón, pero por otro lado tiene una consistencia muy castiza, entre, digamos, lo sórdido y a la vez lo cínico, ¿no? Las ánimas, los muertos, Halloween, como lo quieras llamar,
pero de alguna manera eso nos ha invadido desde hace unos años y esa cultura nos ha invadido a nosotros, pero incluso Halloween ahora de alguna manera se ha españolizado también. Bueno, yo soy bloguero, youtuber, influencer. Gilipollas. Y estoy escribiendo un post sobre las noches en los cementerios, desmontando el incipiente Halloween, con el hashtag Noches Lúgubres. Noches lúgubres, dice el pollo, no te jodas. ¿Qué? Ese banco de peces se mueve muy rápido. Si juntáramos ADN de Alien el octavo pasajero con el de La cosa de John Carpenter y un poco del Abyss de James Cameron, el resultado se parecería a Contagio en alta mar. Enésimo organismo procedente de un monstruo marino propio de Lovecraft que trata de anidar y reproducirse en el calorcito de las entrañas humanas. Tenía parásitos en los ojos. Nada nuevo bajo el microscopio, pero bien presentado en sus planos. Nos has traído a la zona restringida. Con personajes más sólidos de lo que acostumbran estos productos. Puede que todos estemos infectados. Y con varias reflexiones sobre la responsabilidad del infectado en la expansión de la amenaza, que nos recordarán a otro microorganismo más real entre sobresaltos y escalofríos. Algo no va bien. No digas eso, las orcas son un buen presagio. Son un muy buen presagio. Sentí un deseo incontrolable de sostener la mano que Jeffrey Asper había tocado. Uno de los poetas más brillantes de su época. Se estrena Los papeles de Asper, la adaptación cinematográfica de la novela del mismo nombre escrita por Henry James en 1888. Lo extraño es que he descubierto que Juliana Bordereau aún sigue viva. Es como haber averiguado quién es la famosa Lady Hamilton. Los papeles de Asper es una historia exquisita ambientada a finales del siglo XIX. Un joven editor obsesionado por la obra de Jeffrey Asper, poeta romántico desaparecido décadas atrás, viaja a Venecia en busca de las valiosas cartas que el poeta escribió a su musa y amante Juliana Bordereau. Su interés por unos papeles se ha convertido en una obsesión. La intención de Morton Bean es introducirse como huésped en el palacio en el que vive una ya anciana Juliana Bordereau junto a su sobrina Tina, y conseguir a cualquier precio los preciados papeles. Dígame, ¿cómo sobrevive? Sin aire, sin movimiento. ¿Por qué desea conocernos? Los papeles de Asper, en palabras del propio Henry James, se trata de un drama rico y oscuro del poeta Shelley. Pues bien, la película no alcanza esas cotas líricas y se queda solo en una intriga por conseguir una codiciada correspondencia. No malgaste conmigo sus cumplidos. Me malcriaron en ese sentido. Lo más atractivo de esta versión del clásico de Henry James es su elenco. Pocos personajes, pero elegidos de forma exquisita. El actor irlandés Jonathan Rhys-Meyers es el editor intruso. Vanessa Redgrave es Juliana Bordereau. Su hija en la vida real, Joely Richardson, es Tina, su sobrina. Y el actor y modelo español John Cortajarena es el poeta Jeffrey Asper, en los constantes flashbacks que dan cuenta de la intensidad romántica que sustenta esta historia. Jamás aceptaría dinero por algo tan valioso. La mentira es mi única opción. Es reseñable la conexión de la familia Redgrave con los papeles de Asper. En 1959, el actor y director Michael Redgrave, padre de Vanessa, llevó a cabo una célebre adaptación dramática que él mismo protagonizó. Años después, en 1984, Vanessa Redgrave interpretó en Londres el personaje de Tina con ese mismo libreto. Y ahora Vanessa Redgrave y su hija Joely Richardson son tía y sobrina en esta reencarnación cinematográfica. La verdad pertenece a Dios. Los papeles de Asper supone el debut en la dirección del joven cineasta francés Julien Landais. Una adaptación de un clásico solo correcta que no logra captar los matices de la obra de Henry James. Mi actriz favorita es Meryl Streep, sin lugar a dudas, en cualquier cosa que la haya visto. No hay papel que no me haya gustado, que me haya sorprendido, comedia, drama, musical, haga lo que haga. En teatro la he visto también, me fascina. Es una lección cada vez que la miro. Todos los niños tienen una hada que nace solo para ellos. Y esta campanilla ha nacido para ti. Érase una vez es el primer largometraje con actores de carne y hueso de Brenda Chapman, proveniente de la factoría Pixar y codirectora de films de animación como Brave, Indomable o El Príncipe de Egipto.
Esta es la historia jamás contada de un hermano y una hermana. Dos espíritus aventureros. La película se levanta bajo una premisa algo extravagante: hacer que Peter Pan y Alicia, la Alicia del País de las Maravillas, sean hermanos, crezcan juntos y esa infancia en común no exenta de tragedias les empuje a entregarse sin remisión a la fantasía. Peter y Alice sufren los rigores de un mundo decimonónico. El padre padece dificultades económicas y una tía que podría socorrer a la familia trata de imponer los valores victorianos que ella misma representa. Es como si la debutante guionista Marisa Kate Goodhill nos propusiera que una infancia dickensiana indujo a estos dos niños a buscar refugio en el único espacio auténticamente libre, a la vez que propio, el de la imaginación. Arriba. Los dos. Sí, pero a esta me la quedo. Vamos a ver. Hay pasajes en los que la confusión se adueña de la narración o que simplemente la idea central parece agotarse demasiado pronto, mientras que también hay momentos que logran transmitir la magia de ese tiempo de ensoñación, fundamentalmente a través de las sorprendentes interpretaciones de la primeriza Keira Chansa en el papel de Alice y Jordan A. Nash en el de Peter. Y en lo más recóndito de su corazón, les preocupaba qué significaría hacerse mayores. Los padres de ambos soñadores los encarnan David Oyelowo y una Angelina Jolie con un punto espectral. Solo es una campana. No lo dice de verdad, te lo prometo. La herencia pictórica de Brenda Chapman se palpa en Érase una vez y contribuye a realzar su parte onírica que no siempre logra el encaje deseado con el retrato más realista y social. Mi película favorita. Una película favorita es muy difícil para mí de elegir, hay cientos, pero bueno, voy a decir la última que me ha gustado mucho, es Mami, de Javier Dolan, me ha gustado mucho. Que se passe-t-il exactement? Eh bien, c'est le musicien américain Miles Davis qui est en train d'improviser sur les images de mon film Ascenseur pour l'échafaud. Estas imágenes pertenecen a un momento histórico, la improvisación que el día 4 de diciembre de 1957 realizó Miles Davis para el primer largometraje de ficción de un cineasta singular, Louis Malle, un hombre en constante búsqueda que hizo del cine su instrumento y también su terapia para tratar de conocerse mejor a sí mismo y a los demás. Moi, je cherche toujours quelque chose et je sais pas très bien ce que je cherche, mais enfin, je le cherche inlassablement. Yo soy Louis Malle y esto es Días de Cine. Nacido en 1932 en el norte de Francia, Malle pertenecía a una familia acomodada cuya posición le permitió siempre rodar aquello que quería. Y eso para él, más que una ventaja, fue una condena de la que tardó en liberarse. J'avais très mauvaise conscience de venir d'où je venais. J'ai mis très longtemps à me dire que ça n'avait aucune importance. Et ce qui était important finalement, c'était de faire des choses et d'essayer de se libérer de cette espèce de carcan qui vous est fourni par la culture dont vous provenez, le milieu dont vous êtes issu. El pequeño Louis quería ser escritor, pero cuando comprendió que la cámara podía mostrar mucho más de lo que a primera vista se ve, se matriculó en el Instituto de Cine. En su primer corto rindió homenaje a su auténtica pasión, el jazz. Moi, le vieux jazz, décidément, ça me fatigue. C'est toujours la même chose. C'est qu'il y a un nouveau Charlie Parker. Cuando salió de la escuela oficial, se embarcó con el comandante Cousteau a bordo del Calypso, y haciendo de chico para todo, se familiarizó con los distintos oficios del cine. Con 23 años, Louis Malle ya tenía una palma de oro gracias a El mundo del silencio. Viendo trabajar a Bresson, durante el rodaje de Un condenado a muerte se ha escapado, aprendió lo que le quedaba por saber. Ce n'est pas très courageux. Mais ce n'est pas courageux l'amour. Tais-toi. Antes que Truffaut o Godard, Louis Malle ya estaba cambiando el cine.
Par rapport à ce qu'on appelait la nouvelle vague, j'ai toujours été un peu en marge. C'est-à-dire qu'on se voyait, pas tellement, et finalement on s'est aperçu très vite qu'on travaillait dans des directions assez différentes. Moi j'étais vraiment plongé dans la technique dès le départ, et j'avais très envie de faire un film, c'était en 57, et je suis tombé sur ce roman policier, Ascenseur pour l'échafaud. C'est un film que j'ai fait dans le système. C'est-à-dire avec un producteur et un distributeur. J'ai évidemment essayé de faire autre chose. La grande révélation de cette époque, c'est cette pellicule qui permettait de tourner la nuit, sans éclairage. Ça nous a permis de tourner dans la rue, caméra cachée, donc de faire des choses plus libres. Si de niño la irrupción de la Segunda Guerra Mundial le había arrebatado la inocencia, añorando desde entonces recuperar el paraíso perdido, los conflictos de Argelia e Indochina agrandaron la herida. La vida y obra de Mal es una constante huida hacia adelante, y en esa fuga siente predilección por los personajes que rompen las reglas del juego y retan al sistema. Après l'ascenseur, j'ai eu tout de suite envie de faire un film sur un scénario à moi, et sur une nouvelle de Vivant de Nom, qui était une sorte de règlement de compte avec la bourgeoisie de province, dont je ne me rendais absolument pas compte qu'il susciterait de tels remous, qu'il aurait un tel succès, qu'il provoquerait un tel scandale. Dans les films, à cette époque-là, on faisait un panoramique sur la fenêtre, dans une scène d'amour, et généralement au début de la scène d'amour. Et moi, j'ai laissé la scène se dérouler, je crois, 2 minutes plus longtemps. El escándalo fue otra de las constantes de su filmografía, algo que nunca dejó de sorprenderle. No le movía el afán de provocar, sino la curiosidad. La curiosidad por las posibilidades del lenguaje cinematográfico y sobre todo por las luces y sombras del ser humano. El adulterio, la homosexualidad, el suicidio, el incesto, el colaboracionismo, la prostitución infantil, el racismo, la delación, la traición. No había tema en el que no se atreviera a indagar. Mon propos dans le cinéma, dans ce que je fais, dans mon travail, c'est pas uniquement de divertir. D'une certaine façon, si vous voulez, le fait que les films soient polémiques, ça veut dire aussi que les gens sont touchés, les gens sont remués, les gens sont dérangés et ils ont une réaction. Meticuloso e infatigable, a Mal le gustaba trabajar con las mismas personas. Truffaut y Antonioni le admiraban y con La Vitalista así, un ejercicio de estilo cautivador, enamoró también a Chaplin. C'est une réaction extraordinaire pour moi et au-delà de toutes mes espérances parce qu'il a été très sensible à ça et il a trouvé que c'était vraiment tout à fait relié à son œuvre récente et à ses derniers films. Mais comme l'écrit Albert Camus, il n'y a qu'un problème philosophique vraiment sérieux, c'est le suicide. On peut se demander si l'action n'est pas une façon d'échapper au suicide, une fuite en avant. Lector voraz, culto y desprejuiciado, a menudo Mal recurría a las adaptaciones literarias para expresar sus más íntimas preocupaciones, como por ejemplo comprender los motivos que llevan al suicidio. Así nació una de sus obras capitales, El fuego fatuo. Oui, j'ai vieilli. Je n'ai plus d'espoir, mais j'ai une certitude. Je suis sorti de ma jeunesse pour entrer dans une autre vie. Toi, tu tournes le dos. Tu refuses l'âge adulte. Tu restes enfoncé dans ton adolescence. Años después, esa misma curiosidad por el lado más recóndito del cerebro le condujo a Lacon Lucien, un joven colaboracionista de los nazis al que el director no juzga. Ese papel se lo deja al espectador. Nous pensons que nous avons un comportement logique et en fait, c'est pas vrai. Je crois que dans tous les moments essentiels de la vie, finalement, il y a une part de nous-mêmes que notre intelligence et notre sens logique ne contrôlent pas. Et c'est cet aspect, cette zone d'ombre qui m'intéresse. On a chanté Vérone et ses amours. Tras 2 películas con Brigitte Bardot, Una vida privada y Viva María, y esa declaración de principios que es El ladrón de París, con un protagonista al que sentía como un alter ego, el director francés dio un giro de 180 grados a su vida. Je n'ai jamais pensé bassement. Vous n'êtes pas un bourgeois, mais un voleur. Un être à part, complètement à part. Le luxe. Et comme tel, vous resterez incompris des médiocres. Moi, chaque nouveau film que je fais, j'ai l'impression d'en savoir moins que la fois d'avant. Et c'est pour ça que certains jours, je me sens très mal à l'aise. J'ai même quelquefois envie de m'en aller, enfin de pas être là. Acompañado por 2 operadores y con cámara en mano, se marchó a la India y rodó 6 meses como si descubriera el mundo por primera vez. Por eso su faceta como documentalista resulta fascinante. Años después filmaría Francia y Estados Unidos con la misma curiosidad con la que filmó la India. En realidad, Mal siempre sintió atracción por mirar la vida pasar, en el documental y también en la ficción. En sus películas, en todas, siempre encontramos momentos en los que los personajes observan con expectación lo que sucede a su alrededor.
J'ai de plus en plus envie de respecter le spectateur, c'est-à-dire de le considérer comme quelqu'un qui doit participer au film. Ça, c'est une chose que j'ai découvert en faisant des documentaires, c'est que c'était pas la peine d'expliquer tout. De regreso a su país participó en el Mayo francés y por primera vez este irreductible individualista se sintió bien formando parte de un grupo. Una etapa a la que volvería décadas después con una mirada bastante más socarrona. Assassin! Pollueur! Fumier! Dégueulasse, une ordure! Macron! Exploiteur! Industriel! En su nueva etapa como director empezó a valorar la comedia y descubrió que los temas resultaban aún más impactantes si eran tratados con una mirada amable. Lo hizo con el incesto en la semi-autobiográfica Un soplo en el corazón. Lo hizo también con La pequeña, su primera película americana, removiendo conciencias con el tema de la infancia ultrajada. Y repitió con Atlantic City, una película sobre la soledad, los sueños y la miseria compartida en un reino decadente que ansiaba volver a florecer. Teach me stuff. Like what? What you know. You want information or wisdom? Both. Goals and plans are not, I mean, they're fantasy. They're part of a dream life. Tras la adorable Mi cena con André, un prescindible remake de Rufufú, y Alamo Bay, su particular homenaje a John Ford en el que denunciaba el racismo latente en la sociedad americana, Louis Malle regresó a Francia para enfrentarse a los fantasmas de su niñez. Unos fantasmas que años antes habían empezado a tomar forma en su adaptación de un relato de Poe. J'aime bien alterner les films qui sont pour le public et les films qui sont pour moi. Au revoir les enfants, c'était pour le public? Au revoir les enfants, c'était complètement pour moi. 100% pour moi. Mais il s'est trouvé que ce film qui était très personnel, finalement, a touché beaucoup de gens. Partiendo de sus vivencias en el internado católico, en el que un sacerdote y unos alumnos judíos fueron arrestados y deportados por la Gestapo, Malle pudo dar forma al fin a la tragedia que había condicionado toda su vida. Plus de 40 ans ont passé, mais jusqu'à ma mort, je me rappellerai chaque seconde de ce matin de janvier. A principios de los 90, la salud de Malle se empezó a deteriorar. Terminó con dificultad Milú el Mayo, y cuando llegó el turno de ese simulacro de tragedia griega que es Herida, fue operado a corazón abierto tras un agónico rodaje. Se repuso y nos volvió a sorprender con la que iba a convertirse en su última película, Vania en la calle 42, una deliciosa puesta al día de la obra de Chekhov. Are you happy? No. Hubo de todo en su filmografía, obras maestras y títulos irregulares, clasicismo, experimentación y hasta un delirio visual con voluntad de convertirse en ilusión colectiva. Finalement, je crois qu'il y a des bons films et des mauvais films, et puis c'est tout. Pero, por encima de todo, siempre estuvo Louis Malle. Je peux dire qu'en fait, chacun de mes films reflète un moment de ma vie et dans ce sens... Oui, il y a la continuité, c'est ma vie. Mais évidemment, au cours de ces 35 années, j'ai beaucoup changé. Ma curiosité m'a entraîné dans des directions très différentes. J'ai peut-être aussi une certaine obsession, c'est de ne pas faire deux fois la même chose. J'ai toujours eu beaucoup de respect pour les cinéastes qui font toujours le même film. Mais en même temps, je serais incapable de faire ça parce que je m'ennuierais. Pues para mí un momento impactante del cine, lo vi hace muchos años, es el final de Blade Runner, cuando el replicante Roy le dice a Harrison Ford: he visto cosas que vosotros los humanos no podéis imaginar, o algo así le dice. Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos C brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhausen. Todos esos momentos se perderán en el tiempo, como lágrimas en la lluvia. Es hora de morir. Ya se acabó la charla, así que me voy. Pero Ana, ¿por qué te vas? Eso.
Hoy en mi ventana brilla el sol y el corazón se pone triste contemplando la ciudad. ¿Por qué te vas? Como cada noche desperté pensando